Dios te bendiga, mi amado hermano, en Cristo Jesús. En esta oportunidad traigo un tema muy importante para nuestra vida espiritual y hablaremos hoy sobre 6 cosas que te ayudarán a saber cuánta fe tienes y sobre todo a saber que por medio de la palabra de Dios se pueda saber qué nivel de fe hay en nosotros. Y es lo que quiero hablar en este video. Hola, mi nombre es Joel García. Dios me ha llamado para predicar su palabra y estoy utilizando esta plataforma de YouTube para cumplir este mandato. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te pido que te suscribas y le des a la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video pueda llegarte y puedas acompañarnos en esta travesía en la cual Dios nos ha permitido caminar en este mundo para que su nombre sea glorificado en nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Para que entendamos este pasaje es necesario que consideremos la fe como la confianza puesta en Dios. Pues hoy hablaremos de 6 cosas que te ayudarán a saber cuánta fe tienes, si poca o mucha. Poca fe se denota de una fe que carece de confianza o que confía demasiado poco, o por muy poco tiempo confía en Dios. Y todo lo contrario a esto es una fe firme. Y para ver si tenemos poca fe, lo primero que nos ayudará, lo conoceremos leyendo lo que la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 28. Y si así viste Dios las hierbas que están en el campo, y mañana es echada en el horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Por el contexto sabemos que Jesús enseñó que el afán y la preocupación son señales de poca fe. Olvidarse del cuidado de Dios es de poca fe. La poca fe nos enseña o nos lleva a la preocupación, y la preocupación en sí es una actitud necia, ya que el Creador del universo nos ama y sabe lo que nosotros necesitamos. Preocuparse por aquello que Dios ha dicho que se nos otorgará es inútil. Habla de poca fe en nosotros y sufrimos porque dudamos de que nuestra vida está en las manos de Dios. Una búsqueda angustiosa y ansiosa de las cosas de este mundo no va con personas de fe. Una actitud apropiada hacia las cosas materiales basada en la simple confianza en un Padre que nos ama y cuida es de gran fe. A la vez nos libera de la agotadora ansiedad provocada por la incertidumbre sobre las cosas materiales de la vida que evidencia poca fe. Nos da libertad en el nombre de Jesús. Si tu fe es poca, debes saber que la fe se ejercita. Hace ejercicio de fe manteniendo la confianza en Dios pese a las circunstancias. Señor, aumentanos la fe, decían los discípulos. Segundo, ¿qué nos ayudará a saber cuánta fe tenemos o si tenemos poca fe? Lo conoceremos leyendo en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 26. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se le hizo grandes bonanzas. Antes de mirar todo este punto, debemos saber que aunque nuestra fe sea poca, el Señor no nos dejará naufragar, como lo hizo con los discípulos. Allí en las Escrituras, Dios muchas veces nos lleva al límite, hasta el punto que nosotros terminamos pensando de acuerdo con nuestra poca fe, creyendo que Dios está ausente. En el pasaje leído, el Señor no calma solamente una tempestad, sino 2 tempestades, en el mar y la tempestad de los corazones de los discípulos, que estaba afectando su fe. En el versículo 26 el Señor le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El morir o perecer no nos debería causar temor si estamos en Cristo y Él está en la barca. Considera a Dios indiferente de nuestras situaciones es de poca fe. Pero esta respuesta de Jesús en forma de pregunta sirve de reproche por 2 razones. Uno,
por sentir ellos tanto temor estando presente él en la barca. 2. Por tener tan poca fe en su poder sobre todas las cosas. En este punto debemos nosotros hacernos la siguiente pregunta. ¿Debo temer estando Dios conmigo? A todos nos ha pasado debido a la inestabilidad de las cosas y a las incertidumbres de las situaciones, que nos hemos llenado de temor, pero a pesar de todo esto el Señor no nos dejará naufragar, porque Él siempre está al cuidado de nosotros. Amén. Es la voluntad de Dios que tu fe crezca, pero mientras eso pasa, Él no nos abandonará. Si nos exhortara, animara y nos corrigiera, es para que maduremos, pero no nos abandonará. Se levantará la tormenta y Él mandará que tenga quietud todo aquello que nos quiera destruir por medio del temor. Tercero, el Señor dijo, hombre de poca fe. Cuando apartamos la mirada del Señor, como dice en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 28 y 31, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos poca fe cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que nos oponen. Y al hacer esto empezamos a desfallecer. Si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. La debilidad de la fe y el predominio de la duda desagrada a nuestro Señor Jesucristo, ya que nunca habrá una buena razón para que en Cristo tengamos duda alguna, aún en el día más tempestuoso. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Cristo es para nosotros la ayuda presente. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, la fe le alcanzó para caminar sobre las aguas. Pero cuando la apartó de él, la fe fue poca, que no le alcanzó para permanecer caminando en lo sobrenatural. El Señor le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, qué lástima, Pedro. Tú caminaste sobre las aguas, pero al quitar tu mirada de mí, comenzaste a dudar. Comenzaste a estar entre dos pensamientos. Por un lado, Pedro creía en el poder de Jesús, pero por otro lado, temía a las olas. Quizás no caminemos sobre las aguas, pero sí caminaremos sobre las situaciones difíciles. Si nos centramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros, sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos hundiéndonos. Por eso extendamos nuestra mano al Señor siempre. Cuando la fe de Pedro fue poca, él gritó, Señor, sálvame. Ese grito pudo indicar que el temor de Pedro de ahogarse, a pesar de que él sabía nadar. Claro, Pedro era pescador y estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Pero era la primera vez que caminaba sobre las aguas fuera de un bote. Nada normal, ¿verdad? Pues las olas son una amenaza para el mejor nadador. También su grito pudo indicar que Pedro se había dado cuenta del fracaso de su fe. En todo caso, Jesús no demoró en responder con la mano extendida para no dejarlo hundirse, aún al ver su poca fe. Así también es con nosotros. No hay un solo caso en la Biblia donde una persona que haya pedido socorro sinceramente a Dios se le fuera negado. La ayuda de parte de Dios siempre está allí cuando clamamos a Él. Cuarto, es que el estancamiento espiritual y nuestra poca efectividad en asuntos espirituales hablan de nuestra poca fe. Mateo capítulo 17, versículos 17 al 20 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traérmelo acá. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Podremos desconfiar de nosotros mismos y nuestras fuerzas, pero es desagradable para Cristo cuando desconfiamos de cualquier poder derivado de Él u otorgado por Él.
Hay situaciones que nos desalientan y nos vemos muchas veces tentados a tener una actitud incrédula. Y ha pasado muchas veces, pero reconocemos que sin el Señor nada somos. Pero nada debe desalentar nuestra fe, sino que cada día debemos ser estimulados a un mayor fervor, a orar a Dios para que nuestra fe sea aumentada. Quinto, mostramos poca fe cuando olvidamos con facilidad los hechos poderosos de Dios en el pasado. Mateo capítulo 16, versículo 8 al 10 dice: y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Sí, fácilmente te olvidas de lo que Dios ha hecho contigo y por mí y por ti. Tu fe siempre será poca, pues no aprovechas sus obras para afirmar tu confianza en Él. La poca fe en Dios lleva 2 faltas importantes en la vida espiritual. La primera falta de capacidad para entender o discernir las verdades espirituales y la seguridad. La falta de confianza en las provisiones de Dios para nuestras necesidades. Esta falta de confianza en Dios nos produce ansiedad cuando tu fe sea poca. Dios quiere que recuerdes lo que Él ha hecho contigo. Sexto, leemos en el libro de Santiago capítulo 7 versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados se le serán perdonados. En este pasaje Santiago afirma que la oración de fe sanará al enfermo, y es allí donde debemos de afirmar y ejercitar nuestra fe para llegar a tener resultados. Seremos de luz para alumbrar a otros y que otros lleguen a alcanzar también la salvación por medio del testimonio vivo en nosotros, predicando que el Señor Jesús sana, restaura y levanta a los enfermos. Creyéndole a Él, podemos ser usados por Dios para alcanzar a otros, ya que una persona enferma, al ser sanada, se siente agradecida, y en ese agradecimiento puede llegar a querer agradecerle a Dios por haberlo sanado, y también seguirle y entregar su vida a Cristo, quien los sanó. Esa es la manera como Dios trabaja en nosotros. Cuando tenemos fe, alcanzamos a otros por medio de esa fe en la sanidad y los milagros. Tengamos fe en Dios siempre que prediquemos o enseñemos el Evangelio. Tengamos fe, porque sin fe trabajaremos en vano. Si visitamos a un enfermo, hagámoslo con fe, porque la fe es la sangre que le da la vida a nuestro servicio. Porque con poca fe no se puede matar al gigante de la desesperación. Con poca fe se transita por los caminos de Dios con miedo. Poca fe se desalienta y vive comúnmente en un mar de lágrimas. Con poca fe se avanza demasiado lento. Con poca fe se camina con poca luz. Ten fe en Dios y las enseñanzas que imparte serán edificantes. La oración que leves traerá como consecuencia lluvia de misericordia, y los esfuerzos que se hagan prosperarán. Dios bendecirá lo que hagas con fe, pero si no creemos, nuestras obras no se afirmarán. Seremos tan débiles como el agua hasta que no entremos en una relación con Dios mediante la fe. Si deseas saber cómo puede aumentar tu fe, te dejaré una etiqueta y una pantalla al final con un video que te ayudará. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Dele like, me gusta, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides, deja tu comentario. Dios te bendiga y Dios te guarde.